Bendiciones hermanos, buenas noches a todos. Hoy día vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Josué. Hoy nos toca el capítulo 17, recordando que el capítulo pasado, el 16, pudimos estudiar sobre la herencia de los hijos de José. Como bien recordarán, vimos todo sobre los límites de la provincia perteneciente a los hijos de José, de Efraín y la mitad de la tribu de Manasés, que estuvo asentada al oeste del Jordán, como los límites de la provincia de Efraín también. Y en este capítulo 17 vamos a ver 4 puntos importantes también, pero vamos a orar antes. Padre amado, te pedimos, Señor, que esta noche tú tomes el control, Señor, total de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder recibir tu palabra, Señor, para que pueda hallar cabida, Señor, tu palabra, tu consejo, lo que tú quieres enseñarnos esta noche. Y nos disponemos, Señor, a poder no solamente escuchar, sino que tú nos ayudes a poner en práctica, Señor, a poner por obra tu palabra, los consejos que tú hoy nos quieres dar. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Bien, hermanos, ahora en este capítulo 17, como les decía, vamos a ver 4 puntos importantes. El primero de ellos, vamos a ver todo sobre la distribución de la tierra entre las familias restantes de la tribu de Manasés. Decimos restante porque bien sabemos que la clase pasada vimos de una parte de esta tribu. Y para esto vamos a empezar leyendo los primeros 2 capítulos de este capítulo 17. Los primeros 2 versículos, de este capítulo 17. Versículo 1 y el 2. Vamos a leer el 1 primero y dice: Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra. Tuvo Galaad y Basán. Aquí en este primer versículo vamos a poder entender y aclarar que Maquir era el hijo mayor de Manasés y el padre de Galaad, como hemos leído. Él era un héroe militar, Maquir, ¿no? Dicen que su familia recibió una suculenta porción de territorio montañoso al este del mar de Galilea. Ahora, continuando con el versículo 2, vamos a leer y dice: Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elet, los hijos de Asriel, los hijos de Siquén, los hijos de Jefer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Como vemos, varios nombres, mencionados, todos estos pertenecían a los hijos de Galaad. Y sus familias recibieron tierras al oeste del río Jordán. Entonces, como vemos, hermanos, no solamente son varios nombres que hemos leído, es importante saber exactamente, ¿no?, quiénes fueron las familias a quienes se les dio todos estos territorios. Y también vamos a ver en este segundo punto del versículo del 3 al 6, vamos a ver ahora lo siguiente, que es la herencia de las hijas de Zelofejad. Y vamos a leer del 3 al 6 y dice: Pero Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Esas fueron las hijas de Zelofejad, ¿no? En el 4 continuamos, dice: Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes además de la tierra de Galaad,
y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Entonces, ¿a qué se refiere estos versículos? Como hemos leído, hemos empezado estos versículos viendo que Zelofejad no tuvo hijos sino hijas. Y es cierto, no tuvo hijos varones que heredaran su propiedad y su nombre. De modo que sus hijas, que hemos leído ya sus nombres, quienes eran, recurrieron a Moisés para poder recibir una parte de la herencia después de la muerte de su padre. Y recordemos esto, porque esto ya lo hemos estudiado en Números 27, del 1 al 7. Y vamos a recordarlo porque es importante no solamente volverlo a leer, sino ver el mensaje, ver realmente lo que sucedió y por qué, ¿no? Lo que el Señor hoy día nos quiere hablar también respecto a las hijas de Zelofejad. Entonces vamos a leer Números 27 del 1 al 7. Y dice, incluso van a ver en sus Biblias, que tiene como título Petición de las hijas de Zelofejad. Recordemos, dice: vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Entonces ellas dicen: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y el 5 dice: y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y recordemos, hermanos, que era inusual que las mujeres en esos tiempos recibieran una herencia. Y es porque hasta ese entonces no había una ley en cuanto a la herencia de la tierra, y en el caso de un padre, en este caso, ¿no? En el caso de un padre que no dejara hijos varones, que solamente tuviera hijas mujeres. Por lo tanto, Dios estableció la ley de que la hija del padre podía heredar la parte de la tierra de la familia, como hemos leído, que Jehová le contesta a Josué. Vemos que para Dios es algo precioso esto, ¿no? Porque vemos que era más importante la justicia que la misma tradición, porque hemos dicho que no era usual, ¿no? De que se le dejara pasar a la herencia a las hijas mujeres. Pero no, Dios fue ese Dios justo, que fue más allá de tradición, ¿no? Y dio a esas mujeres que merecían esa herencia. Él vio en su soberanía, lo hizo así. Y esa ley también nos revela el lugar de dignidad y honor que Dios les dio a las mujeres en Israel. Si bien es cierto, no era tradición, pero volvemos a decir, ¿no? Repito, o sea, para Dios fue más importante la justicia. Podemos ver que se revela ese corazón de Dios, ¿no? Por esa razón, las hijas de Zelofejad pudieron heredar la tierra de su padre. Como les decía, el corazón de nuestro Dios podemos ver que es también un corazón amoroso, justo, que no hace acepción de personas, mucho menos con sus hijos o hijas. Y lo que nos enseña también hoy a nosotros, ¿no? A tener siempre presente, de no caer en esa idea equivocada que muchas veces nos puede pasar al ser humano, ¿no? Referente al machismo, feminismo, que muchas veces prevalece aún en estos tiempos, cada vez más fuerte, ¿no? Más predominante en algunos lugares del mundo, unos más que otros,
y los cuales nos revelan solamente que están muy alejados del pensamiento de Dios, de la realidad de Dios, y nos habla de que nosotros también debemos tener bien en claro esos pensamientos, ¿no? Y que sean los que realmente le agradan al Señor como hijos de Dios que somos. Y recordemos en Proverbios 21:3, esta palabra que el Señor nos ha dejado, ¿no? Dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Esa es la palabra, ese nos revela nuestro Dios, un Dios de justicia, de juicio. Y tenemos que imitar eso. Más agradable, dice, que cualquier otro sacrificio. Y ahora, continuando con el tercer punto, vamos a ver todo sobre los límites de la mitad de la tribu del oeste de Manasés y su ocupación incompleta de esta tierra, en los versículos del 7 al 13. Vamos a leer primero del 7 al 12 para poder entender un poquito más este punto. Y dice, y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite y se encuentra con Aser al norte y con Isacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Bet-Seán y sus aldeas, a Ibleán y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Taanat y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Como vemos, hermanos, acá está, Dios nos ha dejado bien descrito, bien definido los territorios de estas tribus, ¿no?, que Él estaba repartiendo. Pero también vemos el orden, vemos que no solamente es una lista, por decir así, de nombres, de orden, ¿no? Exactamente eso. Nos enseña que Dios es un Dios de orden, un Dios que deja bien en claro los lugares, pero también los límites que ellos tenían, qué cosa le correspondía a cada uno, bien descrito, lo que podría parecernos hasta cierto punto un poco difícil de entender, pero no, tenemos que ver más allá y ver que realmente Dios de la misma manera actúa. Es el mismo Dios, Él va a actuar de la misma manera en nuestras vidas. Cuando Él tiene un propósito para nosotros y Él nos va a ir revelando cuáles son sus planes, cuáles son las bendiciones naturales y espirituales, pero Él también quiere que sepamos a detalle y Él nos los hace saber. Somos nosotros los que muchas veces no nos ponemos a escuchar a detalle lo que el Señor quiere, tiene, y de la misma manera nuestros límites, ¿no? Apliquémoslos para cualquier área de nuestras vidas, en esa heredad espiritual, en ese crecimiento espiritual también que Él espera de nosotros. Entonces vamos a ver también esta parte donde hemos leído que los hijos de Manasés no pudieron arrojar, dice en los últimos versículos que hemos leído, no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, dice, los hijos de Manasés. Y fue porque el error de ellos, aquí está
repitiéndose, ¿no? Con ese mismo patrón que sucedió, el mismo error de la tribu de Efraín que leímos en la clase pasada en Josué 16:10. Está pasando lo mismo. Y por supuesto, como también hemos leído, los cananeos persistieron, dicen, habitar en aquella tierra. Lo que hacía falta realmente era esa completa determinación del pueblo de Israel. Ellos no pudieron arrojar, dice, a los cananeos de aquellas ciudades. ¿Por qué? Ellos estaban simplemente satisfechos con hacer tributario al cananeo, como hemos visto también en la clase pasada. Pero cuando los hijos de Israel fueron, se supone, lo suficientemente fuertes, como hemos leído en este capítulo, hicieron nuevamente tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Entonces vemos aquí que no obedecieron realmente. Israel no logró poseer plenamente la tierra ni arrojar por completo a los cananeos, como Dios había mandado. ¿Y por qué? Podemos ver por dos razones. Primero, porque ellos querían el beneficio y la riqueza que iban a obtener del trabajo forzado y del tributo de los cananeos. Entonces, podemos también ver, y esto tenemos que tenerlo presente porque es muy importante, que no podemos comprometer la voluntad de Dios por otros intereses, como por ejemplo por el dinero, ¿no? Por la avaricia o comodidad. Ellos hicieron eso, ellos estaban comprometiendo la voluntad de Dios y por esa avaricia, ¿no? ¿Qué hizo? Simplemente sembrar semillas que iban a ser propagadas para una apostasía posterior, que eso lo vamos a estudiar más adelante cuando entremos al libro de Jueces. Entonces esto es bien delicado y nos deja gran enseñanza para no caer en ese error que tuvo Israel. Primera de Timoteo 6:9, recordemos una palabra importante, nos dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, dice en el 10 también, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, podemos ver que realmente podemos ser traspasados, como dice la palabra, de muchos dolores, no solamente al extraviarnos de la fe, al dejarnos llevar por esa avaricia, ¿no? Y simplemente empieza como desobedeciendo a lo que Dios nos pida hacer. No podemos darle una obediencia a medias a Dios. Y eso pasó con ellos, ¿no? Pero también hay una segunda razón, y fue que algunos de los cananeos, como hemos leído, con sus carros cerrados, ¿no?, entre comillas, tenían armamentos superiores ellos, ¿no? Los israelitas sabían eso, que ellos tenían esos armamentos superiores a ellos, a los israelitas. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos pensaban, pues, que no podían vencer con su propia fuerza. Y es verdad, con su propia fuerza no iban a vencer. Estaban comenzando ellos también a perder su confianza, pero ¿en quién? En el poder de Dios. Ya ellos pensaban que no iban a poder vencer a sus enemigos. Ya estaban con un temor y su fe estaba decayendo, ¿no? Pero para eso también nos habla el Señor. En el Salmo 20, 6, 8 nos dice, del 6 al 8, Salmos 20: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, decía el salmista, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, nos está hablando ahora nosotros, ellos confían, dicen, en carros y en caballos, aquellos que no tienen su confianza en Dios, que aún como creyentes nos
puede pasar de que nuestra firmeza, nuestra fe puede ser movida, ¿no? Pero no, debemos recordar, como dice, que más nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Porque el que no confía en Dios, el que no cree, ellos, dice la palabra, flaquean y caen. Mas nosotros, nuevamente nos repite este salmo, mas nosotros, hijos de Dios, nos levantamos y estamos en pie, ¿no? Entonces, sabiendo esto, vamos a avanzar en el cuarto punto, hermanos, que es desde el versículo 14 al 18, donde vamos a ver cómo Josué responde a la queja de los hijos de José en cuanto a la repartición de los territorios. Vamos a leer del versículo 14 al 18. Y dice, y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Acá, ¿qué pasaba? Este versículo 14, vamos a detenernos a ver. Efraín se quejaba porque no había recibido un territorio más extenso, más grande. Y el hecho es que a Efraín le fue dada solamente la mitad de lo que recibió Manasés. Había mucha gente en la tribu de Efraín, pero Josué era de esta tribu. Y los efranitas, los de la tribu de Efraín, probablemente pues creyeron que Josué haría algo para ayudarles, ¿no? Ellos reclamaron. Sin embargo, Josué no hizo nada al respecto, como veremos, vamos a leer, porque la tierra que ellos heredaron era realmente montañosa y escabrosa, ¿no? Pero a pesar de eso, ellos no quedaron nada satisfechos con su parte. Entonces, ¿cómo les respondió Josué? Vamos a ver el versículo 15. Dice, y Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para ustedes, ¿no? Para vosotros. Vemos que la respuesta que Josué dio a su propia tribu no fue una respuesta mala, fue al contrario, una respuesta con sabiduría, ¿no? Noble. ¿Por qué? Porque él estaba diciéndole, tú eres un gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pero ellos no podían ver más allá realmente. Y si seguimos leyendo del 16 al 18, dice, y los hijos de José dijeron, ¿qué le contestaron, no? No nos bastará a nosotros este monte, le seguían diciendo, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte. Él le seguía explicando en el versículo 18, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Y cuando le dice tú lo desmontarás, busqué y significa desmontar, es cortar en un monte o parte de él los árboles, ¿no? O matas. Era rebajar un terreno. Él le está explicando qué cosa era lo que ellos tenían que hacer. Y le seguía diciendo, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tengan carros cerrados y aunque sea fuerte. En estos versículos, lo que les estaba diciendo Josué era que si querían tener más territorio, realmente tendrían que esforzarse para conseguirlo, pero dentro de lo que ellos, dentro de lo que Dios les había dado, les estaba dando. Les estaba diciendo que debían dejar de quejarse y salir a tomar posesión de esa tierra, de toda esa tierra. Si ellos querían tener más territorio extenso, tendrían que ir y conquistarlo. Aunque los cananeos fuesen fuertes y estuviesen bien armados, como ellos, pues ya estaban asustados, ¿no?
Es decir, que les iba a costar, que tenían que esforzarse. Y esto nos enseña porque muchas veces a nosotros, siendo creyentes, cristianos, también podemos quedarnos escasos muchas veces y ver muy escasamente, ¿no? Quedarnos, como se dice, pobres espiritualmente hablando, o quejándonos, ¿no? De nuestra vida y lo que nos sucede y por qué yo no tengo, por qué a mí yo tengo esto y por qué, no sé, la hermana o el hermano tiene mucho más, si yo también soy hijo del Señor y si yo le sirvo, no sé, pongamos ahí nuestras quejas, las áreas que el Señor quiere hablarnos, pero vivimos en queja. ¿Y qué hacemos? No tomamos posesión de muchas bendiciones espirituales y naturales que el Señor, pero por sobre todo las espirituales que son las eternas. No hacemos eso. Tenemos una visión limitada, ¿no? Preferimos vivir así, en queja y muchas veces pues lamiéndonos las heridas, como se dice, ¿no? Y ya no, hermanos, es hora de dejar de quejarnos. Ya es hora de crecer, de tomar esa posesión de las bendiciones espirituales que Dios nos quiere dar, que están a la mano. Y muchas veces y nos quejamos y es porque no conocemos ni entendemos lo que Dios ya nos ha dado a poseer. Por eso la palabra de Dios nos recuerda en Oseas 4:6. Esta palabra yo sé que muchos la conocemos y dice: mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Habla de una destrucción espiritual, que es lo más importante. ¿Y qué más dice? Por cuanto desechaste el conocimiento, miren, no solamente nos recuerda lo que por qué nos pasa, por qué destruimos nosotros mismos nuestras vidas, ¿no? Porque nos falta conocimiento, pero dice también por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, muchas veces no es que decidamos, no, ya yo no quiero saber nada, pero desechamos, sí, al poner la palabra de Dios, al poner el crecer, el buscar del Señor, el leer la palabra, el estudiarla, el escudriñarla, lo ponemos en un segundo plano. Estamos desechando así ese conocimiento para el Señor. Y vienen las consecuencias que dice, que bien fuerte en esta palabra, dice: yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste, ¿por qué? Porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Dígame si no es tan importante y tan de verdad de temer, porque yo sé que ninguno de nosotros queremos esto. Primeramente, que nuestras propias vidas sean destruidas por falta de conocimiento, ¿no? Y que llegue, es más, las consecuencias a nuestra propia casa, a nuestra propia familia. Entonces vemos que Dios no se equivocó realmente al darles la herencia a Efraín y Manasés. No, Él los conocía, el Señor conocía y sabía lo que ellos necesitaban y les dio su parte con justicia. Efraín y Manasés solamente debían creerle a Dios y así ellos avanzar, como les decía, ¿no? Les decía Josué, les explicaba, ir quitando todos los obstáculos, pero dentro de lo que el Señor tenía y le había dado para ellos. Ellos tenían que poseer hasta lo último de su heredad. Esa era la parte que ellos tenían que hacer. Dios ya le había dado su parte. Y es porque Dios es fiel, hermanos, y justo. Y siempre va a repartir con justicia. Lo hizo con ellos y lo va a hacer con nosotros. Entonces, no olvidemos eso, que siempre a veces nosotros vemos los obstáculos, las dificultades, ¿no? Las faltas, no, esto es demasiado pequeño, no. Y también los peligros, porque ellos vieron encima los peligros que los atemorizaban. ¿Y qué estaba haciendo eso? Estaba deteniendo que ellos puedan recibir las bendiciones que el Señor tenía para ellos. Y es lo mismo que nos sucede, que también cómo nos puede frenar, nos puede limitar esos temores y ver pues en un simple o más un ejemplo, no simple, sino en, digamos, un ejemplo que muchos recordamos, pues ahorita me acuerdo de David y Goliat, ¿no?
O sea, sencillamente vemos un gigante y podemos pensar que no vamos a poder con ellos, pero no, la actitud de David fue otra, porque definitivamente tenemos que pensar que no somos nosotros lo que vamos a dar la victoria, lo que es el poder de Dios. Y ese es el poder el que nos va a ayudar a seguir, a enfrentar cada situación, ¿no? No detenernos para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y por sobre todo, como les digo, son bendiciones eternas, bendiciones espirituales eternas. Entonces, en 2 de Timoteo también es importante recordar esta palabra que nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que esta palabra nos pueda animar, hermanos. No nos ha dado el Señor un espíritu de temor. Él nos ha dado su poder, que es su espíritu de Él, de ese amor, de ese dominio propio. Y claro, tenemos, por supuesto, el mejor de los ejemplos, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, que fue obediente. Él no obedeció a media, Él fue totalmente obediente cuando estuvo en esta tierra, a pesar de todo el maltrato y la injusticia que Él pagó por ti y por mí, que recibió de su propio pueblo. Él se mantuvo firme y avanzó. Igual nosotros hoy sigamos su ejemplo de obediencia, firmeza, de justicia, a pesar de las pruebas que pasemos, y poder así llegar, hermanos, a poseer lo mejor, lo que Dios tiene para nosotros, que es esa vida eterna con Cristo. Que Dios lo bendiga, hermanos. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder.
socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.